Bendiciones a todos desde Redding, California. Am, Aquí donde está un poquito frío hoy. Bueno, como siempre, igual que la semana pasada, para aquellos que nos se van a sintonizar más tarde para aprender de esta lección. Eh, para aquellos que no me conocen, la primera vez que viene, mi nombre es Len Rodríguez, del Ministerio Len Rodríguez Ministry, aquí en Redding, California, am, donde estamos aquí para ah, tratar de enseñarles a ustedes lo que es las diferentes cosas que Dios nos está dando para ustedes. Y esto es algo que está en mi corazón. Aquellos que me conocen saben que el enseñar es lo que siempre a mí me ha gustado hacer, lo que yo siempre he querido hacer. A mí me gusta alentar a las personas, retarlas, tratar de llevarlas, ¿cómo se dice? En lo que Dios los tiene. Hay gente que tiene problemas y dificultades entendiendo la voz de Dios, entendiendo las diferentes cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y pues ellos tratan de hacer pues diferentes cosas o se dan a los rudimentos religiosos pensando que con eso es que Dios quiere hacer las cosas en nuestros corazones, en nuestra vida. Y pues cometemos errores, entonces después culpamos a Dios por las cosas que están pasando. Naún y Lupita desde México, bienvenidos. Yo estaban pendientes. Un saludo a la familia Miranda de México. Um, eh, eh, quiero acordarles de que Dios está haciendo diferentes cosas en este mundo. Dios quiere que su pueblo comience a entender su palabra, comience a caminar en el poder de su palabra, en el poder de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. So a veces nosotros no, no sé, como digo, a veces nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos algo en nosotros que sí queremos hacer, sí queremos hacer lo que el Señor nos dice, pero a veces nosotros no entendemos. Alguien me dijo una vez, sí, yo quiero escuchar los mensajes que Dios me da. Yo no creo que Dios te da mensajes porque Dios no viene a dar tu mensaje, Dios viene a hablar contigo, a tener compañerismo, a tener intimidad contigo. Las palabras proféticas para mí no son, ¿cómo se dice? No es una reflexión, como he escuchado, tremenda reflexión. Las palabras proféticas no son reflexiones, las palabras proféticas están diseñadas para dar vida, para crear vida, para traer diferentes cosas a diferentes personas. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios es indispensable para nosotros como cristianos. Oye, para hacer una recapitulación de la semana pasada, cambiando de historia, he escuchado diferentes personas que han entendido, están aprendiendo. He escuchado de diferentes cosas, claro, en cuanto a nuestra cultura, las cosas que nosotros podemos hacer, aprender de lo que Dios está haciendo con nosotros. El detalle es que si nosotros no nos ponemos a hacer las cosas que Dios nos hizo, mira, arriesgándose, como me dijo una señora que escuchó la enseñanza más tarde, um, ella me decía que verdaderamente tenemos que salir de donde estamos, ¿cómo se dice?, estancados, para entonces nosotros poder hacer las cosas maravillosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Una de las cosas que yo les voy a recomendar, me encantará recomendarle a aquellos que nos están viendo, nosotros tenemos que cambiar nuestra percepción, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, cómo vemos las cosas. Pero entonces, si tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y la forma de que nosotros vemos las cosas, entonces tenemos que entender o cambiar, o, ¿cómo diría? Entonces, tenemos que cambiar la manera como Dios ve las cosas, nosotros para cambiar nuestras gafas, los espejuelos, para poder ver las cosas desde el punto de vista del cielo. No sé si yo dije esto la semana pasada, el verso de la Biblia que dice, que Jesús nos dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete significa cambia tu manera de pensar, cambia como tú ves las cosas. Porque el Señor dice, cambia, arrepiéntete, arrepentirse es dar un giro de 360 grados. No 360, sino 180, yo creo que yo mencioné eso la semana pasada. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar, a ver las cosas desde el punto de vista del cielo, para que entonces nosotros no podamos ser engañados con las cosas que el enemigo quiere traernos, o tratarnos de convencer, ¿no? ¿Cómo se dice?
de lo que Dios dice, lo que Dios no dice, como la serpiente en el huerto del Edén cuando le dijo a Adán y a Eva, le trajo las mentiras para entonces traerlos ¿cómo se dice? Traerlos al engaño, ¿no? El diablo que quiere es que engañarnos con la mentira. En otras palabras, que nosotros dudemos la voz de Dios, dudemos lo que Dios nos dice para nuestras vidas. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a seguir viviendo de la misma manera que estamos viviendo. Y oye, entonces cuando hacemos la misma cosa, como me decía una persona pues, que nos sigue a nosotros, me decía, pero yo siempre caigo en lo mismo, en el mismo círculo vicioso. Yo le decía, pues fíjate, el significado de locura es haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Nosotros no podemos esperar hacer algo diferente cuando hacemos lo mismo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Gaby Lemus, creo que ella es desde México. Oye, México está representado aquí hoy, no sé quién más. Yo espero que a ver si Puerto Rico llega por ahí, que es mi país, a ver si llega alguien por lo menos. Aunque sea el gobernador o la gobernadora de Puerto Rico que se arrime por ahí. Anyway, pero quiero recomendar, tengo en mi página de ministerio, lenjodriguezministry.com, pueden ir a visitar, tengo diferentes cositas allí, unas clases que tengo, una clase que se llama Desarrollando la Cultura, creo que se llama, ahí se lo tengo por aquí. Otras palabras, es una clase que tengo de un año que es para ayudarte a cambiar tu cultura, a cambiar tu manera de pensar a las culturas del cielo. Son enseñanzas que se dan aquí en la iglesia de Betel, donde yo asisto. Y es interesante porque cuando yo tomé la clase, a mí me cambió mi vida, me cambió no solamente mi vida, mi manera de pensar, también cambió mi conducta, claro que entonces cambió mi vocabulario y cambió mi forma de pensar. Ya yo no pienso diferente, ya yo no pienso de la misma manera que pensaba que antes, ya yo no me daban las rabietas como latinos, no somos nosotros, que todo me molesta por esto, el macho, el machismo. Todo eso se fue ya, el Señor ya sacó todas esas cosas. La Biblia dice que el pueblo perece por la falta de conocimiento, pero la falta de conocimiento es porque o no quieren escuchar la voz del Señor o no quieren, o hay, como dice, Dios provee diferentes cosas para nosotros y nosotros no tomamos la iniciativa, como se dice, para poder hacer las cosas que necesitamos hacer para aprender de lo que Dios nos dice a nosotros, la palabra del Señor. Les recomiendo la clase, esa clase de un año, claro, tiene matrícula que hay que pagar la matrícula, pero como digo, pero es algo interesante que los va a ayudar y yo los voy a retar. A veces, como digo, nosotros, como digo, tenemos que pagar el precio. No es que estoy diciendo que tienes que pagar el precio de esto, pero tenemos que pagar el precio para poder aprender. Y en algunas ocasiones yo he dado, pues, la clase a personas y a personas no han apreciado el valor de la clase. Yo digo, la gente le da valor a los que ellos quieren darle valor. A los que no quieren darle valor, pues, eso es allá entre ellos. Pero sí les recomiendo de que tomen la clase. Yo les recomiendo que no la tomen la clase solo, tienen que tomarla, la toman con alguien. Yo voy a tener un precio especial pronto en la página para aquellos que quieran tomarla. A mí me gustaría hacer un grupo de 10 personas, de 10 parejas, sí, un grupo de 10 parejas para entonces hacer la clase. La clase ustedes se toma en su casa, a su tiempo, a su momento, no es un momento específico. Y después quizás algún día del mes, entonces hacer un Facebook Live solamente para el grupo, para entonces contestar preguntas y reforzar las cosas que han aprendido. La clase, para dar rapidito, la clase no solamente te enseña a cómo tú puedes cambiar en lo personal, tu cultura en lo personal, pero también en lo ministerial, quizás hasta en lo del trabajo, si tienes trabajo en el trabajo que haces. Anyway, si alguien se arrima por ahí más, pues qué bueno. Si no, pues entonces nos veremos en la próxima. Ahora vamos a entrar en la enseñanza de hoy, aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Yo tengo algunas cosas escritas que si ustedes quieren tomar notas, si no lo ven por aquí y después lo hacen, ¿cómo se dice? Y después toman las notas más tarde. Me sacan un poquito más porque no veo. Muy chiquito aquí. Ok. Aprendiendo a escuchar la voz del Señor. La gente dice, pero mira, es que yo nunca
no puedo escuchar la voz del Señor, nunca he escuchado la voz del Señor. El Señor nunca me habla, esta es la cosa, el Señor nunca me habla. La cosa es que el Señor siempre está hablando, oye, Dios siempre está hablando. Pero lo que pasa es que nosotros, cuando Dios habla, nosotros no sabemos escuchar porque Dios habla en un idioma que nosotros no entendemos. Lo mismo cuando nosotros, yo aprendí, yo nací hablando en español. Cuando comencé a entender, comencé a aprender en inglés, para mí eso era algo diferente. La gente cuando me hablaba inglés, yo decía, ¿qué es esto? Yo no entiendo, yo trataba de entender, pero hasta que yo no aprendí vamos a decir, el vocabulario, el sonido de diferentes palabras, el sonido de diferentes cosas, para entonces yo relacionarlas al español, pues entonces así fue que yo aprendí, claro, tomando clases y estudiándola, ¿no? Y no solamente estudiando, sino practicando el idioma. Asimismo, yo creo que Dios cuando nos habla, Dios siempre quiere hablarnos, pero nosotros no entendemos el lenguaje de la voz de Dios. Para mí es diferente porque cuando Dios habla, ya yo he aprendido, y esta es mi experiencia, mi proceso. La voz de Dios para mí para mí la voz de Dios es bien importante, pero yo presto atención al sonido de su voz. ¿Okay? Yo presto atención al sonido de su voz. Por ejemplo, yo puedo estar en un grupo de personas, en un grupo donde hay muchas personas, y si mi esposa me llama o dice algo, no es el nombre que me llama, sino el tono de la voz de ella la que viene y me llama la atención. Yo creo que nosotros tenemos que aprender eso de Dios porque la voz del Señor tiene sonido. No solamente tiene sonido, sino que lleva consigo, oye, yo llamo, tiene hasta una nota, tiene hasta un sonido musical, tiene hasta un aroma, y tiene un sentido de permanencia, porque cuando tú escuchas esa voz, tú dices, no sé, quizás son como los nenes chiquitos cuando nacieron. Yo tengo mi primera nieta, acaba de nacer, Mila, y ella está aprendiendo a escuchar quiénes son quién con la voz, con el sonido de la voz, aunque quizás ella está aprendiendo, pues sus ojos se ajustan para ver, pero entonces es por el sonido de la voz, es que entonces ella puede relacionar que quién es quién. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, aprendiendo a escuchar el sonido de la voz del Señor. Mi pastor decía que eso me interesa, eso está bien interesante porque él decía que uno de sus hijos nació con problemas auditivos, y él dice que él aprendió que cuando su hijo no entendía o no le escuchaba, no era el problema del hijo, porque era quizás una incapacidad del hijo. Él dice, yo no le decía, oye, ¿por qué no escuchas? ¿Qué te pasa? No puedes aprender. Él decía, si él no me podía escuchar, entonces que yo tenía que ajustar mi manera de hablar o mi posición, para que me pudiera entender. Yo creo que Dios hace eso con nosotros. Dios se posiciona para que nosotros podamos entender lo que nos está diciendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entonces posicionarnos también. Cuando aprendemos entonces, cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor, cuando yo no escucho la voz del Señor, entonces yo le digo, ¿dónde estás? Porque quizás Él se movió de posición y yo me quedé en el mismo sitio, lo que entonces Él quiere que yo me mueva de posición para poder escuchar, para poder estar atento a lo que Él quiere decir. Ok. Pregunta que podemos hacer en cuanto a aprender a escuchar la voz del Señor. Es decir, la pregunta dice, ¿qué es la voz de Dios? Aquí unas cosas que yo escribo aquí. La voz de Dios está en la creación y habla de su existencia. La voz de Dios es sutil, la vemos en la palabra, a veces la podemos identificar, como dice la Biblia, como un trueno, como una tormenta, como relámpagos, como todo esto diferente, porque ¿cómo se dice? Es la intensidad, la percepción que tú le das, la intensidad de la percepción que tú le das a la voz del Señor, la podemos ver de diferentes cosas, de diferentes formas. Creo que era el profeta cuando estaba en la cueva tratando de escuchar la voz de Dios. Dice que vino la tormenta, vino el fuego, vino esto. Dice que no fue hasta que vino el silbido apacible. Esa palabra silbido apacible, en su traducción, no es un silbido, sino que oye esto, y esto me encanta porque es la revelación de la palabra del Señor.
ese silbido apacible se traduce, o la palabra original es el espacio entre las palabras. Ahí es que Dios habla. El espacio entre las palabras, cuando tú crees que Dios no está hablando, en ese espacio entre las palabras, ahí es que está entonces el Señor hablando. Y tenemos que aprender a escuchar cuando Dios habla. Me encanta todas estas cosas. Anyway, ¿qué es la voz de Dios? La voz de Dios está en su palabra y expone con casi infinito detalle las cosas que necesitamos para vivir en el reino de Dios. Que Dios siempre nos trae, fíjate, la Biblia, la palabra de Dios no es un libro de reglas y reglamentos y doctrinas, aleluya, no es nada de eso. La Biblia o la palabra del Señor es el libro de instrucciones. Claro, tenemos historia, tenemos detalles, tenemos diferentes cosas que Dios hizo que Dios nos da a nosotros, para nosotros aprender a vivir desde el punto de vista del reino, especialmente cuando vemos las cosas que pasaron en el Viejo Testamento y lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. En la forma que él habló, en la forma que él actuó, en su amor expresado en todo lo que él hacía. Nosotros podemos ver ¿cómo se dice? Podemos ver lo que Dios está diciendo, te está haciendo. Claro, como digo, en su palabra, ¿cómo se dice? Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, podemos, a ver si yo puedo desempacarte esto. La voz de Dios en sí, dentro de la voz de Dios es como si fuera un container, donde dentro de la voz de Dios en su palabra está lo que nosotros necesitamos para vivir. ¿Qué dijo Jesús? Dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Jesús quería decir que yo no puedo, el pan es para esto, pero para el cuerpo, pero yo no puedo vivir un día sin escuchar la palabra de Dios, otra palabra. Yo no puedo vivir un día sin escuchar lo que Dios piensa de mí, porque cuando Dios habla, su palabra es vida y nos da vida, y nos da vida en abundancia. O sea, nosotros tenemos que aprender a correr, ¿cómo se dice? A alimentar, no solamente alimentarnos, sino a poder escuchar, como dijo Jesús. Yo necesito escuchar. No sé si nosotros cuando levantamos por la mañana, pues eso, hay que trabajar, la alarma del reloj, esto, lo otro. Y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere decir nosotros esa mañana. Y bueno, repito, el hacer esto para mí no es, esta enseñanza fue algo que Dios me sugirió directamente, y yo escuché su voz y yo dije, pues está bien, tú quieres que yo comience a retar, aunque sea una persona, aunque sean los Miranda de México, o los de México que quieren escuchar, aunque sea una persona, que Dios los pueda tocar, que Dios les pueda dar lo que ellos necesitan para ellos correr a hacer señales, por ejemplo, para ellos cambiar la historia de su país, para ellos cambiar la historia de una nación, por una persona que escuche, una persona que haga las cosas. Mira, ya mi responsabilidad terminó, aunque sea una. Si son 20, maravilloso. Si son 1000, gloria a Dios. Pero con una persona nada más puede cambiar lo que, ¿cómo se dice? La historia del mundo, pero nosotros tenemos que hacerlo. Okay. ¿Cómo nosotros podemos discernir la voz de Dios? Y esto es algo, vuelvo y te repito, es algo que nosotros tenemos que aprender. Okay. Para aquellos que están tomando nota o quieren tomar nota o van a tomar nota más tarde, ¿no? La Biblia dice, nos da claves o filtros básicos a través de los cuales podemos utilizar para discernir. Y claro, como en toda materia de la escuela, como en toda materia de aprender, siempre hay un texto, siempre hay algo que nosotros tenemos, porque nosotros vemos, nosotros leemos, nosotros captamos, nosotros percibimos, nuestra mente está haciendo, pero nosotros con nuestra mente no podemos discernir a Dios, pero podemos con nuestro espíritu enseñarle al resto del cuerpo a cómo entonces movernos en eso. Okay. Vamos, repito eso. La Biblia nos da claves o filtros básicos a través de los cuales podemos utilizar para discernir. Debemos examinar cuidadosamente los pensamientos e intenciones de nuestros corazones y las palabras de personas devotas o personas que nos aman, ¿verdad? Para que puedan influir en nosotros por sus palabras y acciones mediante el uso de estas claves. En otras palabras, cuando alguien viene, nosotros nos dice, así dice el Señor. Nosotros tenemos que, de ahí para adelante, hay un filtro y nosotros tenemos que entender cuál es el filtro. Mira, la representación de Puerto Rico llegó.
Sonia Maldonado, yo creo que ella va a tener que ser la próxima alcaldesa de Puerto Rico. Gracias, Sonia, la representación de Puerto Rico, qué bueno. Ya bajó el cielo a la tierra, Señor, gracias por. Anyway, seguimos. Como te digo, la Biblia nos da a nosotros filtros básicos y clave para poder nosotros entenderlo. Lo básico, como digo, aquellos que están tomando nota, lo básico para discernir la voz del Señor es, primeramente, son las escrituras, que dice la Biblia. La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oye, eso fue lo que hablamos la semana. Sea equipado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, ¿qué es la escritura? La palabra de Dios. ¿Ok? Es inspirada por Dios para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oye, que sea perfecto como Él es perfecto, santo, sea perfecto, sea santo como Él es santo, sea perfecto como Él es perfecto. Equipado para toda buena obra, y hablamos de eso la semana que viene, para señales, prodigios, milagros. Equipado para toda buena obra, sabiendo lo que el cielo quiere que nosotros hagamos. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, para aquellos que están tomando nota. Ok, dice en Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ok, estamos entendiendo que las palabras de Dios no es algo, ¿cómo se dice? Como es algo que nosotros tenemos que, esto, sino dice que las palabras de Dios no son doctrina que nosotros hacemos. Doctrina es algo aprendido, una enseñanza de hombre que la gente utiliza para restablecer o establecer algo diferente. Pero dice aquí que la palabra de Dios, dice, las palabras que yo le he hablado son espíritu. ¿Por qué son espíritu? Porque vienen del corazón de Dios. Y el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Y son vida. En otras palabras, la palabra de Dios crea vida porque no hay otra cosa que la palabra de Dios puede crear. Como dice la Biblia, que de nuestra boca, en nuestros labios tenemos el poder de la vida y la muerte. Oye, si el hecho de que en nuestras palabras, en nuestra boca, nuestras palabras, tenemos el poder entre la vida y la muerte, dice ahí que son vida, en otras palabras, que lo único que sale de la boca de Dios es vida. ¿Qué es lo que te trae vida a ti? La forma que Dios te habla, la forma que Dios ¿cómo se dice? Te trae a ti en un punto donde tú estás establecido en quién tú eres. Yo siempre decía que cuando Jesús salió fue bautizado, ¿verdad? ¿No? Y vino la palabra del Espíritu Santo sobre él. La voz de Dios vino, dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, ¿no? No sé si hablé esto la semana pasada, pero lo voy a repetir. Para mí eso es lo que significa, si lo ponemos en palabra de hoy, ¿no? Dios lo que está haciendo, Dios le está hablando a Jesús directamente. Oye, Dios le está hablando a Jesús directamente. Quizás todo el mundo lo escuchó, pero, ¿verdad? Cuando tú tienes tu hijo al frente tuyo, tú dices, oye, hijo, ven, estoy orgulloso de ti. Si te lo dice a ti en privado, tú te estás orgulloso. Pero si te lo dice al frente de las personas, es algo más, ¿cómo se dice? Lo estoy diciendo en público para que todo el mundo sepa lo que yo pienso de ti. Cuando Dios le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado, estoy orgulloso de ti, estoy complacido de ti. Esas palabras que Dios le dio a Jesús le trajeron vida y lo establecieron a él en quién era, en su identidad y en el propósito que él iba a tener. Esas palabras de afirmación le trajeron a Jesús lo que él necesitaba como hombre para impulsarlo hacia adelante. Ok, entonces, ¿cómo podemos definir la voz de Dios? Seguimos, el Espíritu Santo, claro, le habla, cuando habla a nuestros corazones, entonces ahí cuando nosotros comenzamos ya, cuando estamos leyendo las Escrituras y comenzamos a escuchar, porque nosotros cuando tenemos las Escrituras tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos hable, especialmente algo que nosotros no entendemos. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios en la palabra. Ahora, el Espíritu Santo a veces nos habla en nuestros corazones. Dice Juan 16, capítulo 13, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda
verdad o toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que hará de venir. Otras palabras, podemos discernir la voz de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos habla a nosotros y nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Y esto es algo que nosotros podemos aprender. Y voy a ver si trato de pasar esto rapidito para entonces darle a ustedes diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes ejemplos de cómo Dios me ha hablado en mi vida. Este es un proceso que nunca termina. Yo sé que para mí fue un cuesta arriba desde que yo me acuerdo que yo tenía, no sé, 6, 7 años. Yo por la noche yo me metí en el baño de mi casa por la noche y cuando todo el mundo estaba durmiendo yo me arrodillaba al frente del inodoro y yo me podía a orar y a leer la Biblia y yo decía, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Para decirte, yo quizás he escuchado la voz de Dios audible quizás 2 veces. Una vez fue llamando mi nombre y yo era pequeño. Yo me asusté, yo me asusté cuando escuché la voz de Dios. Pero lo demás, Él me ha hablado a mi corazón, Él me ha, oye, con su palabra, Él me ha enseñado, Él me ha, vamos a decir, el reprender no es mío que faltar el respeto, sino lo que hace que es que Él me corrige, como para dice la Biblia, para corregir. Él me ha instruido en justicia, ¿no? ¿Y para qué Él hace todo esto? Con su voz lo que Él hace, lo que Él quiere es hacerme el hombre por el cual Él me creó. Nosotros cuando tenemos hijos, tenemos hijas, nosotros yo creo que tenemos que dejar la manera de pensar nosotros cuando le decimos a nuestros hijos que tú eres estúpido, tú eres un ignorante, tú eres esto. Porque creemos que cuando le vamos así, ay, se va, ay, sí, ay, perdón, sí. Nosotros con nuestra boca, nosotros, como dice la Biblia, Jesús dice que las palabras que nos da vida. Él nunca nos dice a nosotros que somos estúpidos. Él nunca nos dice a nosotros que somos ignorantes. Siempre nos habla a nosotros en nuestra identidad. Y bueno, cuando nosotros tenemos nuestros hijos, aunque ellos hagan algo malo, aunque sabemos que estén haciendo algo que no, ¿cómo se dice? Que no es algo que deben hacer. Nosotros tenemos que buscar, oye, tenemos que aprender a buscar palabras para nosotros, cómo hablarle a nuestros hijos para que entonces en las palabras que les damos no los estemos matando, vida y muerte, sino que en nuestras palabras, cuando le damos vida, los estamos alentando a ellos ser, ¿cómo se dice? La mejor versión de lo que están ahora mismo. Por ejemplo, hacen algo malo, yo le diría, bueno, los hijos míos ahora están grandes, ya son adultos, pero yo le diría a eso, no, ¿por qué tú hiciste eso? Eso no, tú eres, lo que hiciste está por debajo de quién tú eres. Te bajaste para poder hacer eso, te bajaste para decir eso. Sí entiendo, quizás estabas herido, estabas herida, pero nosotros tenemos que entonces ayudarlos a ellos a procesar sus sentimientos. Si les enseñamos los valores bíblicos, no solamente los valores bíblicos, pero los valores que nosotros vivimos, ¿ok? Los valores que nosotros vivimos. Y by the way, esos valores se pueden enseñar en la clase esa que desarrollando la cultura de la que les había dado anteriormente, cómo nosotros podemos cambiar nuestra cultura, nuestros valores fundamentales, para entonces enseñar a nuestros hijos cómo ellos pueden vivir una vida perfecta, como dice la Biblia, que Dios quiere crear nosotros el hombre perfecto, que es santo, como dice la Biblia, ¿ok? Ok, hablando pues escuchando la voz en el Espíritu Santo, estamos hablando a nosotros personalmente, ¿ok? Otra forma que podemos discernir la voz del Señor, estamos hablando ya en otro ámbito, en otro término, es en lo profético. Las palabras de conocimiento, las palabras de sabiduría, profecía personal. Dice 1 Corintios 4:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Si tú ves esas 3 cosas son básicas para la palabra profética. Si la palabra profética no tiene esas 3 cosas, no es válida. Eso es lo que dice ahí en 1 Corintios 14:13. Si usted quiere discutir conmigo, le voy a decir no pierda el tiempo porque yo no voy a discutir. Yo voy con lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Si las palabras de Dios dan vida, oye, si la palabra de Dios da vida, acuérdate que el corregir no es algo que nosotros entendemos que el corregir que hace Dios lo hace de una forma diferente. Inclusive cuando le trajeron a Jesús le trajeron la mujer adúltera. Oye esto,
cuando le trajeron la mujer adúltera, nosotros, yo digo que nosotros a veces le damos sentimiento a cosas que leemos, porque es como yo, es lo que yo haría, yo lo haría, lo haría de esa manera, ¿no? Cuando le trajeron a Jesús la mujer adúltera, Jesús se puso a escribir en la tierra algo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo a los fariseos, el que esté libre de pecado ahorre la primera piedra. Tú sabes que él lo estaba reprendiendo, pero oye esto, para corregirlos, ¿para qué? Para que entonces ellos entendieran el corazón. Mi pastor dice, que Jesús insultaba la mente de los fariseos. Oye, en el sentido de cuando le hablaba parecía un insulto, pero lo que hacía, él lo hacía para revelar lo que estaba en el corazón de ellos. ¿Okay? So, cuando Jesús decía, el que esté libre de pecado, arroja la primera piedra, es lo que le estaba diciendo, pero vuelvo a repito, nosotros le ponemos pasión o sentimiento a muchas cosas que nosotros entendemos, pero tenemos que verlo desde el punto de vista de cómo Jesús lo dijo. Te voy a decir, yo no sé, pero yo veo a un Jesús con paciencia, con amor, sentado diciendo, ok, el que esté libre de pecado, arroja la primera piedra. Vamos, y sigue escribiendo, y sigue escribiendo. ¿Qué pasó? Empezaron los adultos comenzaron, los más viejitos comenzaron a tirar las piedras, a dejarles. Los jóvenes fueron los últimos porque yo no entendí, ¿qué quiso decir? Pues si tú te vas, yo me voy. Y después, ¿verdad? Bueno, yo creo que quizás le falta un poquito más de entendimiento del cerebro. Pero entonces cuando le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están aquellos que te acusan? Entonces ellos se fueron. Jesús con amor le dijo a ella, vete más y no peques. ¿Qué hizo Jesús? Entonces todo, en la palabra reprender y corregir, eso es como que van juntas, la corrigió. Vete y no peques. Otra palabra, él está instruyendo esto, oye, está corrigiendo porque déjame decirte, el pecado es lo que nos acuerda que la semana pasada, el pecado es aquella cosa que nos separa del amor de Dios. Y si ponemos todo en contexto, el pecado de ella es una falta de amor, falta de amor de Dios, ¿no? Eso podemos hablar más tarde de esas cosas. Ok, poniendo todo esto en perspectiva, hablando de lo profético, tres cosas, como digo anteriormente. Lo profético es para edificación, exhortación y consolación. Tengo clases proféticas, que aquellos que quieran tomarla pueden tomarla, pueden hablar conmigo para eso. Pero si van a tomar las clases proféticas, no tomen para decirla, yo tengo unas clases proféticas, que yo estaba chévere, no sé qué pasó, nadie me habla, ni siquiera la janita. Pero es para activarte y para hacer y para hacer la obra del Señor. Y yo digo, en lo profético, oye, lo profético, y te he dicho a aquellos que me han escuchado, yo lo voy a repetir hasta que alguien pues le dé la revelación de esto, ¿no? Las palabras proféticas son unas cartas de amor de Dios para nosotros. Las palabras proféticas son cartitas de amor de Dios para nosotros. Yo no sé ustedes cuando eran jóvenes, los que ya pasaron de jóvenes, ¿no? Los que son jóvenes pues todavía están pasando eso, los que no, pues mira, todavía. ¿Se acuerdan cuando le escriben a su novia, mira, yo te quiero, tú eres maravillosa, no importa quién es esto, no es, tú eres esto, no, las palabras que nosotros le damos a la persona que amamos nunca fueron palabras de ¿cómo se dice? Tienes que cambiar tu así, no me gusta lo que estás haciendo, sino fueron palabras de amor. Las palabras proféticas que Dios hace para nosotros es para edificación, para edificar, exhortar y consolarlo. ¿Para qué? Para darnos vida. En otra ocasión yo voy a dar una clase de lo profético también, para que ustedes entiendan esa faceta de que es lo profético. Pero la palabra profética es una de las formas que podemos discernir la voz de Dios. Es algo que tenemos que estar haciendo constantemente para poder aprender. Lo mismo, si alguien aprende inglés, como cuando nosotros en Puerto Rico aprendemos el inglés, el Spanglish, como dicen nosotros, si nosotros nunca venimos a Estados Unidos y nunca practicamos, pues perdemos el valor
Perdemos el valor del idioma que hemos aprendido. Lo mismo, si nosotros no tenemos intimidad con Dios todos los días, nosotros vamos a perder el valor de lo que es escuchar la voz del Señor. Pero tenemos que ser como Jesús cuando dijo, no solo del desayuno, o de la tripleta, o de los tacos, o de eso, no solo de esas cosas vive el hombre. Él no dijo que son malas. Él dice, pero no solamente eso es lo que alimenta, lo que me alimenta, sí alimenta el cuerpo, pero yo no puedo vivir un día sin escuchar la voz de Dios o su palabra. ¿Ok? Ok. Deja ver qué pasó aquí. Ok. Ahora, otra forma que podemos escuchar o discernir la voz de Dios. Ok, en la oración. Yo había hecho un research en cuanto a lo que es la voz de Dios, en cuanto a la oración. Oye, encontré unas cosas tremendas. Una de las definiciones que había visto es que la oración, el propósito de la oración es para compartir tus pensamientos o sentimientos íntimos con Dios. Ok. Vamos a decir eso. El propósito de la oración no es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El modelo de la oración que nos dio Jesús es el modelo, pero en el modelo es para nosotros ver lo de, ¿cómo fue que yo lo tengo en Facebook? En la traducción de la pasión, lo que significa, en otras palabras, Jesús decía de que Padre nuestro que está en los cielos, yo no puedo vivir sin el respirar tuyo, algo así. Es tan tremendo. Okay. So, el propósito de la oración es para compartir pensamientos, sentimientos íntimos con Dios. Es básicamente tener intimidad con Dios. Cuando tú oras, tú no estás haciendo un rudimento de algo requerido por la palabra o la iglesia, o te va a llevar un caballo mellado. La oración la oración es algo intencional, una forma de comunicarnos que Dios quiere comunicarse para nosotros. Si nosotros queremos aprender tener comunicación con Dios, nosotros tenemos que aprender a orar. La oración no es un set de dame, mira, no ves, necesito, el pastor me dijo. La oración no es quejarte delante de Dios. Acuérdate que Dios conoce tu necesidad. Pero el Señor quiere que cuando tú vengas a hablar con Él, tú compartas los pensamientos íntimos que tú tienes. Sí, suene como una queja. Y dame cita, a Dios no le importa la queja. Lo que Dios no importa es que tú entiendas de que cuando tú hablas con Él, Él está escuchando y Él quiere traer paz, traer resolución a tus problemas. Tu necesidad o tus problemas nunca van a mover a Dios. Nunca van a mover a Dios. Por más que te quejes, no vas a mover a Dios. Por más que llores, no vas a mover a Dios. Porque a Dios, acuérdate que Dios conoce lo que está pasando. Él no va a decir, mira, Sonia, perdóname, que nunca había visto que te iba a pasar eso. Mana mía, no pensé que te iba a pasar. No, Dios ya lo sabe. A Dios no le interesa. No es que Dios no interesa. Para Dios no es importante la necesidad que tú tienes. Para Dios es importante tu corazón para ver dónde está, si tú le crees o no le crees. Dice la Biblia que sin fe es imposible creer a Dios. Sin fe es imposible creer a Dios. Válvame, si te tiro más profundo con eso, dice la Biblia que lo que tú no haces en fe es pecado, pero ya es otra cosa diferente, ¿no? En otras palabras, Dios no está buscando la lista de compras que tú tienes del cielo. Dios está buscando a ver dónde está el nivel de fe que tú tienes para ir creerle cuando Él te dijo a ti que yo supliré todas tus necesidades de acuerdo a mis riquezas en gloria. Él está esperando tu corazón al creerle cuando Él dice que en la Biblia, en su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Él está viendo a ver la intensidad de tu fe, de tu pasión, de tu amor con Él. La fe, como yo anteriormente, la fe obra por el amor. En otras palabras, si nosotros amamos a Dios como decimos que amamos, entonces valoramos sus palabras. Cuando valoramos sus palabras, entonces no tenemos el temor de no creer, porque la incredulidad es temor y el temor de no creer es incredulidad. Yo no sé si Dios puede hacerlo, por eso es que entonces
Por eso es que entonces no nada me pasa porque no creo. Mira, Luli Colón nos vino, no sé de dónde, Luli, si me puedes decir de dónde eres. ¿Cómo se dice? Bendiciones, ¿verdad? No sé, bendecido. Ok, seguimos. ¿Cómo se dice? Entonces, cuando nosotros, bueno, cuando estamos orando, nosotros estamos buscando ver qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios nos quiere hacer a nosotros. Pero nosotros tenemos que dejar de pensar en la religión, tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento, cómo con la palabra de Dios, cómo escuchando la voz de Dios. Dame decirte, la voz de Dios cambia tu vida, cambia tu vida. La voz de Dios cambia tu vida porque entonces ya tú comienzas no a hacer lo que tú piensas, pero comienzas a hacer lo que Él te está diciendo. Acuérdate que Dios nunca demanda nada de ti, aunque nosotros podemos poner lo que sea en eso. Cuando Dios te habla en amor y te dice las cosas. Cuando nosotros comenzamos a entender la voz de Dios, mira qué cosa, nosotros entonces nuestra percepción de la voz de Dios cambia y el tono con lo que Él nos da a nosotros cambia en nuestra percepción. Una de las cosas que yo le puedo hacer a otros, cuando yo me mudé aquí para Redding, California, yo me acuerdo, estaba en Puerto Rico en aquel tiempo, pues nosotros pues estábamos orando para ver qué es el próximo paso que Dios quería para nosotros. Mi esposa, claro, me dice, pues tú pregúntale a Dios, ahora tú pregúntale a Dios qué vamos a hacer nosotros para ver cuál es el próximo paso, de dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. En mi vida, en mi vida nos hemos mudado diferente de Puerto Rico a Estados Unidos, hemos ministrado en diferentes partes, ¿no? Y estamos buscando porque nos encanta escuchar la voz del Señor. Yo me acuerdo orando, Señor, dime para dónde quieres que yo vaya, Señor, yo me voy hasta Alaska. Me voy para donde sea, pero después que tú estés conmigo a mí no me importa. Entonces el Señor me pregunta, oye esto, la voz del Señor vino y me dice, oye esto, me dice, ¿para dónde quieres ir? Yo le decía, Señor, no es mi voluntad, sino la tuya. Yo me voy a menguar, Señor, yo me voy a menguar para que tú crezcas en mí, Señor. Y dice, Señor, yo me voy para donde sea, me voy hasta Arizona, allí, donde está Arizona, árido. Aunque me muera, yo me voy, Señor, si tú estás. Me pregunta la tercera vez, oye, Len, ¿dónde quieres ir? No, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Yo hubiera cogido un látigo. Señor, no la mía, Señor, no la mía, sino la tuya. Donde quiera que tú vayas, Señor, yo iré, Señor, yo haré lo que tú digas. Uno a veces se pone a hablar con todas esas cosas, pero el Señor me dice una tercera vez. Yo creo que con esta, yo entendí la tercera vez que me estaba preguntando cuál es el deseo de mi corazón. Y me dice, Len, ¿para dónde quieres ir? ¿No te gustaría ir? Y yo le dije, ahí sí que entonces yo dije, 3 veces. 3 veces, pues entonces quiere decir que entonces me está tratando de llamar la atención, específicamente cuando él me está haciendo una pregunta. Y me dice, y yo digo, Señor, si tú me preguntas, me gustaría ir para Redding, California, porque allí está la iglesia Bethel con el pastor Bill Johnson, donde yo he aprendido mucho, donde yo estaba, y yo quiero estar en esa presencia, en ese sitio, para entonces yo crecer más, porque donde estoy no estoy creciendo. Y él me dice, ok, pues créeme por el dinero, que empaca las maletas, dile a tu familia que entonces ahí donde yo te voy a dar el deseo de mi corazón, el deseo de tu corazón. Llegué aquí, testimonio de que 2 semanas después, cuando nosotros teníamos un dinerito, vendemos todo, regalamos un montón de cosas, tenía un dinerito que me quedaba y no era suficiente para el próximo mes. Yo me acuerdo que yo me senté a pelear con Dios. Dios, tú me dijiste que yo tenía que venir para acá, tenía que venir para acá porque tú vas a estar conmigo. Tirsa Avilés de Puerto Rico, Tirsa, bendiciones. Mira qué bueno, bendiciones de Camuy. Ella es como una madre espiritual para mí. Hace unos guineitos en escabeche que aquello yo creo que ya le dieron la receta del cielo. Anyway, yo le decía al Señor, pero tú me dijiste, Señor, para acá, ¿qué es esto? Que no hay chavo, Señor. Y fíjate, y como te digo, aprendiendo a discernir la voz del Señor, entonces el Señor como que me agarró en esos momentos y me dice, Len, pero ¿por qué te preocupas por el día de mañana? Yo empiezo a decir, Dios, pero eso es bíblico.
¿por qué te preocupas para el día de mañana? Entonces me dice, porque tú no fuiste creado para el mañana. Ese es, yo vivo en el mañana, tú vives en el hoy. Cuando tú comienzas a ponerte en un lugar donde no fuiste creado, entonces dice, tú te crea ansiedad porque el temor que tú tienes al día de mañana, a tu inseguridad de lo que pasa por el día de mañana va a crear temor y va a crear ansiedad. Dice, pero ¿por qué entonces te pones ansioso? Como que dice la Biblia, por nada estén ansiosos y afanados, sino que nosotros pongamos nuestras peticiones ante Dios con oración. Y luego dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente. Mira, eso fue lo que pasó cuando el Señor me dice, tú tienes que aprender a vivir, y esto es, como digo, estamos hablando de aprendiendo a discernir la voz del Señor. Cuando el Señor me dice, tú tienes que aprender a discernir, tú tienes que aprender a que yo no vivo, tú no vives en el mañana, yo soy el que vivo. Tú quieres entrar en un sitio donde tú no fuiste creado, tú quieres entrar en un sitio donde yo estoy ahora mismo. Dice, si tú crees mi palabra, donde yo te digo, confíame en mí para el mañana, entonces tú verás que entonces las cosas van a venir. Yo me acuerdo que él me dice, créeme hoy para hoy, porque tú vives en el presente, tú no vives en el mañana. Entonces, como dice la vida, y esa paz que sobrepasa el entendimiento, hoy yo sentí como aquello se me regañaba, oye, chiquitico, como dice el cubano, todo aquello se me salió de los hombros, y yo, ok, oye, me siento, como dice el puertorriqueño, me siento más mejor, yo me siento, oye, qué bueno, oye, sí, pues yo me siento mejor, sí, saludos, Tirsa, yo me siento más mejor, mira, y te voy a decir, no pasaron 4 días cuando alguien en la familia de mi esposa nos envió un cheque de $13,000 que no estábamos esperando. Mira esto, que cuando llamamos a la familia, preguntamos qué es esto, dónde nació esto, qué pasó con esto. La familia que nos envió eso, la familia de mi esposa, ella dijo que el dinero ya estaba esperando a nosotros desde que salimos de Puerto Rico. Mira esto, desde que salimos de Puerto Rico. Solamente está esperando la dirección para yo enviarnos. Fíjate, hasta Dios ya le había hecho provisión, pero oye, acuérdate esto, que cuando vamos en oración delante de Dios, cuando Dios nos dice a nosotros, y percibiendo su voz, a través de su palabra, que Él nos dice a nosotros, mira, yo tengo tu mañana, yo tengo tu mañana, yo tengo tu mañana, yo tengo tu salud, yo tengo tu finanza. A mí no me preocupa eso, a mí lo que yo quiero ver es dónde está tu corazón para creerme o no me crees. Dice la Biblia que el que no ha sido perfeccionado en el amor, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios, en otras palabras, porque esas palabras de Dios sobre mi vida, oye esto, me ayudan a amarlo más. Para entonces cuando el Señor me dice, no te preocupes para mañana, no te preocupes por tu salud, no te preocupes por diferentes cosas. Acuérdate que tu ansiedad no mueve la mano de Dios, tu ansiedad. El Señor, por favor, por favor, por favor. No, sino que uno dice, Señor, está en tus manos. Yo no sé el mañana, tú lo conoces. Yo voy a estar plantado, sentado, fundamentado, gozado en la palabra que tú me dijiste. Cualquier que sea el resultado, nada me va a mover de donde estoy. Y como te digo, y entendiendo lo que dice la Biblia, como dice el apóstol, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y ahí es que viene. ¿Qué me separará? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Cuando nosotros entendemos la voz de Dios y lo que Él dice para nosotros, nos fundamenta a nosotros en nuestra identidad, donde nuestro amor, como dice la Biblia, que es para ser el hombre perfecto. Su palabra me va a hacer perfecto cuando mi vida está establecida creyendo, mi amor está perfecto en Dios, donde nada ni nadie me va a separar de eso. Válgame Dios. Ya mismo termino aquí. Enid Rivera, yo creo que ellos son de Puerto Rico, si no me equivoco. Bendiciones, bienvenido. Ok, ya aquellos que están llegando al final, no importa, después ven el video completo para que puedan entender lo que estoy diciendo. Estamos hablando de cómo aprender a discernir, escuchar la voz de Dios, que hay veces problemas que tenemos. A veces yo mismo tenía ese problema. Yo decía, Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Eso no es la obra musical. Ok, el propósito de la oración está hablando es para compartir tus pensamientos o sentimientos íntimos con Dios, tener intimidad con Dios.
Dice, la oración es relacional y es intencional. No es, no, Padre, no es se lo sabe, o sea, otro hombre, pero tú eres no hace voluntad de la tierra como el cielo. No, sino, no es algo que repetimos porque creemos que por la repetición de las cosas que hacemos, nosotros Dios nos va a decir, mira, bendito, él tiene que bueno, de otras cosas. Que no, si no es la repetición, si no es el corazón. Acuérdate que nosotros como hombres, cuando le decimos a nuestras esposas, a las personas que nosotros amamos, especialmente a nuestras esposas, no podemos engañarlas cuando decimos, cariño, te amo. Porque ellas van a decir, no, eso no suena que hay amor ahí no suena, no. Conocen nuestros corazones, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, yo era bien romántico cuando salía con mi esposa y decía muchas cosas. Después que nosotros nos casamos, yo me acuerdo que pasaron, no sé, 1 año, 2 años, mi esposa me decía, pero tú no me dices ya que no me amas, y me decías mucho que me amas cuando éramos novios. Y yo le dije, pero cariño, te dije al frente de las personas que por siempre te amaré, y eso está resonando como eco, siempre, siempre, te amo, te amo, te amo, te amo. Y tú sabes que yo aprendí que ellas necesitan escuchar la palabra te amo, inclusive mis niñas necesitaban escuchar esas palabras te amo. En contra, para que eso es algo que nosotros tenemos que escuchar. No es el mostrar que tú amas a una persona es una parte de lo que tenemos que hacer. La otra parte es hablar. Dios nos dice que no amas y nos enseña. ¿Okay? A Maribel también, creo que es de Arizona, bendiciones. Ok. Dice, la oración es relacional y es intencional. Es comunicación, y el propósito de la comunicación es para entender y ser entendido. En otras palabras, cuando nosotros oramos, estamos hablando con el Señor, no solamente, como digo, para traer la lista de compra que tenemos de Dios, sino también es para hablar, porque Dios quiere que tú hables, Dios quiere que tú hables con Él, porque a veces en la forma que nosotros le hablamos a Él, mientras nosotros le decimos a Él, le estamos hablando, hay como si fuera y te estoy hablando mi propósito, es como si fuera las palabras, nuestro corazón, como que están en un sitio donde se sienten cómodas. Entonces, mientras estamos hablando, es como si fuera una base de amor, no sé, como un pétalo de rosa, no sé, donde yo me siento cuando le estoy hablando eso. Mientras estoy hablando, hay que usa palabra para eso, es como si fuera una sanidad o algo que el Señor me da mientras yo le estoy explicando las cosas, donde me da una gracia para mí para poder entonces hablar con Él. Entonces cuando escucho lo que el Señor me habla, y cuando Él ve que yo tengo un poco, ¿cómo se dice? Una opinión de poca estima de mí, entonces el Señor comienza a decirme, no, porque tú eres un hombre, tú eres para mí la persona que yo he puesto, porque no hay nadie como tú, como dice la Biblia, yo te he creado maravillosamente. En otras palabras, tú eres para aquellas, las mujeres maravillas, y para los hombres los Superman, tú eres la persona donde yo tengo. En otras palabras, cuando Dios comienza a hablarme a mí, a decirme quién yo soy, yo comienzo a sentir, ¿verdad? Como, wow, gracias Señor, porque me estás estableciendo en quién yo soy. Entendiendo la voz del Señor, te establece, ¿cómo se dice? Y te hace crecer, ¿no? La comunicación con el propósito para hablar, para entender el corazón de Dios y para ser entendido. Jesús siempre tomaba tiempo para hablar con el Padre. Jesús expresó en Mateo 4:4 que, como digo anteriormente, no solo el pan vive el nombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Para Jesús valoraba su tiempo con Dios, ya sea en la Escritura, ya sea hablando, si a veces en este tiempo nosotros hay tanta tecnología que nosotros tenemos pues en Facebook, mira qué bueno, porque a veces también Facebook hay en aplicaciones, no solamente en Facebook, en el teléfono, que nos dice qué tiempo de nuestra vida, nuestro día nosotros pasamos viendo Facebook o viendo los medios sociales, las redes sociales. Y a veces uno dice, wow, de verdad que uno pasa mucho tiempo. A veces yo lo hago para reírme de diferentes cosas de la gente que pone. ¿Viste? Yo pongo muchas cosas para bendecir a las personas y me encanta bendecir a las personas. Pero si nosotros tomamos el tiempo para escuchar, ya sea en cualquier tiempo, en nuestro trabajo, en diferentes ocasiones, entonces nosotros podemos, ¿cómo se dice? Nosotros podemos desarrollar esa voz con el Señor. Dice Smith Wigglesworth, dice la Biblia que tenemos que orar sin cesar. La Biblia dice que tenemos que orar sin cesar, pero ¿qué significa eso? En otra palabra, que
nuestro espíritu esté conectado con Dios las 24 horas. La oración, como te digo, no es algo que tenemos que estar encerrados 24 horas del día. Tú puedes estar encerrado 24 horas del día, eso está chévere, pero entonces, ¿cómo la gente que está afuera va a entender, va a escuchar lo que Dios te da si tú no sales para hablar? Jesús tomaba tiempo para escuchar y él tomaba tiempo para hablar, especialmente tocando a las personas, dándole lo que Dios le daba. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Para eso. Ok. Se dice, cuando oramos para tener comunicación y compartir con Dios, y no para hacerlo como un acto religioso, como estaba viendo anteriormente, comenzamos a escuchar y entender su corazón. Dios siempre está hablando, nosotros somos los que no entendemos su lenguaje. Dios no quiere darnos mensajes, y eso es lo que está hablando anteriormente. Dios no quiere darnos mensajes, Él quiere tener una comunicación contigo para decirte lo que eres para Él. Puedo darte, ¿cómo se dice? Explicaciones y diferentes cosas como el Señor toma tiempo para hablarlo, especialmente cuando nosotros desarrollamos tiempo, cuando nosotros desarrollamos escuchando la voz del Señor, donde quiera que estemos, ya podemos estar en el trabajo, podemos estar en el medio de un estadio de fútbol o de pelota, bien donde hay mucha gente en el medio del mall, no importa, viendo una película de lo que sea. Nosotros, cuando el Señor me habla a mí, como yo te digo, ya yo estoy atento al sonido de su voz. Cuando escucho el sonido, mi voz se pone atenta. Entonces ¿cómo se dice? Cuando yo escucho el sonido de su voz, entonces para mí, mi espíritu se pone en atención. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, y al extraño no seguirán. Oye, al extraño no seguirán. Al extraño no seguirán porque las ovejas han aprendido el sonido de la voz del pastor. Nosotros tenemos que aprender eso. Betsimar Gómez, de no sé de quién eres, bendiciones. No sé de dónde eres, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que aprender de que Dios no quiere darnos mensajes. Dios no nos quiere dar, ¿cómo se dice? Buscando palabras para hacer cosas religiosas y qué sé yo qué. Dios lo que quiere es tener una relación con nosotros como padre y hijo. Y como padre, Él quiere hablarlo con nosotros de tú a tú, de corazón a corazón. Él quiere en su palabra, en lo que nos dice a nosotros, Él quiere que nosotros aprendamos quiénes somos nosotros y cómo Él nos ve, para que entonces nosotros comencemos a vernos de la forma como Él nos ve, para nosotros actuar de la forma que Él nos ve, de la forma que fuimos creados, para entonces nosotros debemos de estar actuando como el mundo nos ve, quiere hablando como el infierno quiere, y nos da identidad, porque a veces nosotros es más fácil creerle al infierno que creerle a Dios. Yo quiero que ustedes cambien eso hoy. Nosotros no somos un trapo de inmundicia, nosotros no somos un gusano, nosotros no somos hijos e hijas de Dios, preparados, hemos sido hechos para hacer las obras del cielo, milagros y hazañas que esta tierra nunca ha visto. Déjame decir que hasta la naturaleza está esperando de ver que nosotros, ¿cómo se dice?, expresarnos en el poder de Dios para nosotros. Betsimar Gómez, sí, de Puerto Rico, qué bueno, la representación de Puerto Rico está llegando. Está mi isla. Tenemos que nosotros activarnos, escuchar la voz del Señor. Ahora, aquí entonces la pregunta, ¿cómo puedo escuchar cuando Él me habla? ¿Cómo tú puedes escuchar la voz de Dios? Para que aquellos que están tomando nota pueden hacerlo en activación. Y como dije anteriormente, dedica tiempo callado o callada para escuchar su voz. Y la pregunta es, ¿cómo suena la voz de Dios? Vamos a decir, para ¿cómo suena la voz de Dios? La voz de Dios suena no como en mi pensar. Si lees la palabra, bueno, si tú lees la palabra y tienes una percepción de la voz de Dios cuando tú dedicas tiempo callado o callada delante de Dios, tú vas a escuchar su voz. Acuérdate, la voz de Dios no suena como mi voz. Una de las historias de uno de los monjes del antiguo, ¿no? Esta es una historia, yo la tengo escrita en mi página tengo unos artículos en mi página de ministerio que pueden leerlo, donde este monje, supuestamente hay una regla que nadie podía salir del monasterio después de las 10 de la noche, no podían salir, punto. Este monje salía y se escapaba a la medianoche y se iba, no regresaba hasta bien tempranito por la mañana.
Ah, pero uno de los monaguillos, ¿no? Unos monaguillos de sus discípulos, lo vio y decidió seguirlo una noche, ¿no? Dice que lo siguió y fueron por una montaña, después una colinita, escuchó un río. Cuando él vio, oye, él estaba metido en el río hasta su pecho, con sus manos en alta, por horas y horas y horas y horas. De momento él dice que después de horas, ya horas pasadas, lo ve a él salir del río, temblando, se acuesta en la orilla del río y dice la historia que dos nutrias, aquellos que no saben lo que es una nutria pueden hacer un Google, pueden ver. Las dos nutrias salían del río y se acostaban al lado de él para darle calor. Eso lo asustó tanto que se fue corriendo para el monasterio. Al otro día, bueno, en mediodía salió, fue llorando, le dijo al padre, al cura, lo que sea, mira, que desobedecí tu orden, salí porque te vi y te vi en el río y vi aquello, vi esto. Entonces decía, no le digas eso a nadie porque eso es privado conmigo, Señor. Y dice, pero ¿por qué? Dice, ¿por qué tú hacías eso? ¿Por qué? Él le dijo, mira, él le dice, porque me gusta escuchar la voz de Dios todo el día. Y mientras estoy en el río, porque el agua es fría, porque el río lo que hace, el agua fría, me mantiene despierto porque quiero escuchar su voz aún poco más, aunque sea unas horas más. valorando, valorando la voz de Dios, que uno hace lo que sea para poder escuchar, ¿no? No solo el pan vivirá, hombre, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. No sé si ustedes son tan ¿cómo se dice? Extravagantes para poderse meter en el río para escuchar la voz del Señor así. Uno hace lo que sea, ¿no? Para eso, especialmente cuando valoramos entender su voz. Y no es que la escuchamos para hacer orgullosos. Yo soy el que escucho a Dios. Yo no sé a quién te escucha, pero yo soy el que escucho la voz de Dios. Si es así, no escuchas nada. Ok. ¿Cómo tú puedes escuchar o cómo puedes activar la voz del Señor? Dice, escribe, oye, cuando dedicas tiempos callado o callada delante del Señor, escribe lo que escucha. Escribe el que escucha. No es para que pongas en Facebook todavía. Escríbelo. Hay gente que le gusta escribir, la gente que no le gusta escribir. Pero escríbelo. ¿Para qué? Para que no te olvides. Después que tú cuando escribes lo que escuchas, entonces tú los compartes con personas que te aman, para personas que te pueden ayudar a procesar. No lo lleves a cualquier persona que diga, hermana, ¿qué es esto? Pues eso suena como orgullosa. ¿Qué es esto que tú dices que estás escuchando la voz de Dios y yo no? ¿Cómo tú vas a hacer tú? Yo llevo ya un mes con el Señor, yo llevo 50,000 años y yo no escucho la voz del Señor. ¿Cómo rayos tú puedes hacer eso? No, tú vas a compartir con personas que te pueden ayudar con el proceso. ¿Ok? Yo sé que hay personas que te pueden ayudar. Asegúrate que esas personas sepan el valor de tu proceso y te alienten en vez de desalentarte. Te alienten en vez de desalentarte. Aunque déjame decirte, en todo proceso hay errores, en el proceso de crecer siempre uno comete errores, pero en los errores son necesarios para nosotros poder entonces ajustar lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando para eso. Lo mismo en lo profético. Mira, yo he tenido en palabra profética cuando está empezando, cometo errores. Y la gente me dice, no, eso no, yo no creo que es así. Yo no sé, pues perdóname porque estoy tratando de escuchar. Quizás esto fue lo que yo escuché. Quizás el hablando pude percibir que era lo que Dios estaba tratando de decir. Y nosotros le damos una percepción a veces de lo que creemos de parte de Dios. Pero ese es el proceso hasta que tú aprendas de que quizás ¿cómo se dice? Nuestra percepción no es necesaria para interpretar lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Ok. Aquí está, le voy a hacer una asignación para aquellos que quieren, ¿cómo se dice? Quieren crecer en su, ¿cómo se dice? Crecer ¿cómo se dice? En proceso de escuchar la voz del Señor. Ok. Además de dedicar tiempo, no sé, una hora, media hora, no sé, te levantas temprano, te acuestas tarde, no sé. No importa, mientras tomas café, bueno, no sé, mientras tomas café, toma tiempo, dedica tiempo callado, escuchando la boca de Dios, escuchando la voz de Dios. Escribe lo que escucha. Entonces, mientras está escribiendo,
yo quiero que el ejercicio que yo le voy a hacer, esto es parte de la activación, escribe 10 cosas, oye, escribe 10 cosas que Dios dice de ti. 10 nada más, porque puedo pedirte 100, tú sabes que Dios te dice 1.000.000, pero 10 de 1.000.000, que es 1%. 10 cosas que Dios dice de ti. Cuando tú las escribas, bueno, si te atreves a compartirla conmigo, pues la pones por Messenger y yo te voy a ayudar a procesarla. Yo te voy a ayudar a decirte qué es lo que tú crees que tú eres o qué es lo que Dios dice que tú crees que tú eres, para que entonces tú aprendas a entender con lo que es la voz de Dios. So, escribe 10 cosas, escribe lo que escucha de Dios, escribe 10 cosas que Dios dice de ti. Y compártelas, ¿no? Y compártelas con personas que puedan ayudarte a procesar. Yo creo que con esto yo termino, pero me gustaría, Isabel Torres llegó casi temprano o tarde. Isabel Torres desde Tamaulipas, México. Bendiciones. Ok, pero ahora lo que a mí me gusta hacer, no sé, siento de parte del Señor darle a alguien una palabra profética, es para todos, es para muchos, para uno, no sé, pero yo lo que estoy percibiendo de parte del Señor es que uno de ustedes han sentido ese empujar del Espíritu, tratando de llevar a ustedes a acercarse más a Dios. Tú sabes que siempre Dios siempre nos trata de acercarnos a Él. La Biblia dice que Dios galardona, premia a aquellos que lo buscan diligentemente, otra palabra que de corazón. Pero sabes que a veces el Espíritu de Dios anhela estar con nosotros y a veces como que nuestro espíritu siente vamos, vamos. Él no nos empuja, sino que dice, vamos, mira. Yo lo que estoy persiguiendo es que el Espíritu Santo, a algunos de ustedes, o muchos, algunos, no sé, Dios le ha estado tratando a dar a ustedes para que ustedes se acerquen más a Él. Lo que veo, lo que estoy entendiendo es que hay un lugar específico que Dios quiere traerte donde Él quiere sentarse contigo, y yo a veces lo veo como si fuera un jardín encerrado con flores, ¿cómo se dice? Ah, Encerrado, un jardín que tiene como si fuera una banca, unas sillas, donde la persona se sienta, donde Jesús te está esperando para hablar contigo. Oye, yo veo lo que estoy viendo, que el Señor está llamando a muchos de ustedes a venir a Él. Oye, acuérdate que cuando tú te acercas, Él se acerca también, porque Él quiere tener intimidad contigo. Hay diferentes cosas en tu vida donde Dios está tratando con ellas. Muchos de ustedes quizás tienen problemas dejando ir muchas cosas, sentimientos que tenemos en nuestros corazones, pero Dios quiere que tú vayas y tú le entregues todas esas cosas, porque hay, ¿cómo se dice? Lo que Dios quiere traerte, lo que Dios quiere darte, no te lo puede dar a menos que tú sueltes lo que tienes. Es como decir que tú en tus dos manos estás agarrando algo que Dios quiere que tú sueltes, para que entonces tú puedas agarrar lo que Dios te da. Y Dios te está diciendo que Él quiere traerte a una vida una vida victoriosa. Él quiere traerte una vida llena de vida. Oye, una vida donde tú la puedas compartir con los demás, donde puedas compartir con tu familia, con tus vecinos, en el trabajo. Él quiere enseñarte a sonreír otra vez. Oye, Él quiere enseñarte a amar. Él quiere enseñarte a danzar. No sé, a muchos de ustedes les gusta bailar. Él quiere enseñarte lo que es vivir una vida llena de vida. Pero lo que hace que te está llamando para que tú vengas cerca y más cerca de Él. Yo lo que estoy viendo es que en estos días Dios te está trayendo, Dios te va a traer, yo creo que en estos días que vienen, Dios te va a traer la confirmación de muchas cosas, inclusive de estas cosas que yo te estoy diciendo, donde te va a afirmar. Y Él te va a esperar. Él no puede empujarte para que tomes la decisión. Él solamente va a esperar en el sitio donde Él está esperándote para hablarte. El Señor te dice, no eres tú el que estás esperando por mí, sino soy yo el que estoy esperando por ti. Yo estoy esperando donde tú te vengas y te posiciones donde yo te he llamado para yo poder hablarte. Yo veo um, ¿cómo se dice? Cuando nosotros entramos en ese punto donde estamos posicionados para escuchar la voz del Señor, yo veo a Dios ahora mismo trayendo vida, sanidad a una persona que tiene problemas con la espalda. Yo veo problemas en las rodillas.
a un problema en la sangre, no sé si tiene que ver con diabetes o lo que sea, no sé si leuquimia, lo que sea. Yo veo al Señor trayendo sanidad sobre el cuerpo de las personas. El Señor quiere traer sanidad sobre muchos de ustedes. Y no es que Él te dice, dame esto y yo te doy esto. Um, como dice Tisa, desde el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Exacto, Él nos anhela celosamente por amor. Es como decir, nosotros como, ¿verdad? Ahora que yo soy abuelo, yo anhelo estar con mi nieta para agarrarla y darle, ¿verdad? Darle todo mi amor. Así el Espíritu Santo, Dios quiere estar con nosotros. Él nos anhela celosamente, Él nos anhela por amor, porque lo que Él quiere, acuérdate que Él no quiere que tú, Él no quiere sacarte de todo esto, sino que Él quiere con su amor y su palabra, oye esto, aprendiendo a escuchar su voz, eh, Él quiere ponerte, hacerte el hombre o la mujer que Él ha hecho que tú. En otras palabras, enseñarte la mejor versión que él tiene de ti. En otras palabras, el hombre y la mujer por la cual tú fuiste creada o creado. No es que Dios quiere cambiar, Dios quiere que yo no sea feliz. No, Dios quiere que tú seas la versión que Él quiere, que él te creó, para que entonces tú entiendas lo que es ser feliz o qué es la felicidad. Porque la felicidad no tiene que ver con lo que la gente haga conmigo o con que yo tenga $1,000 o $1,000,000, sino que la felicidad es encontrada en el Señor. Yo desato la paz de Dios sobre ustedes. Yo desato que ¿cómo se dice? Que la voz de Dios sea más clara para ustedes en su caminar, ¿cómo se dice? En su proceso. Mientras más tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Acuérdate que cuando nosotros adoramos la palabra de Dios, ya sea cuando hablamos con Él, ya sea cuando la escuchamos hablada, ya sea cuando leemos su palabra, cuando comenzamos a valorar la palabra de Dios, esa palabra de Dios comienza a tener las raíces en nuestro espíritu, para entonces nosotros poder crecer. Una de las cosas que yo entiendo, que cada vez que Dios me habla en su palabra, como te dije, viene una revelación es algo que yo nunca he visto, y en esa revelación de su palabra lo que hace es que me enseña, me da una pieza de rompecabezas donde yo la pongo y veo la grandeza de Dios y su bondad sobre nuestra vida. Anyway, si tienen preguntas, me la envían por Messenger. Yo sé que a mí me encanta enseñar, me gusta hablar mucho. Yo sé que he hablado ya casi una hora. Yo espero que no los haya cansado a muchos de ustedes, pero sí yo espero que las palabras, la enseñanza corta que yo hice aquí los pueda ayudar a ustedes a entender, a crecer, escuchando la voz de Dios, porque todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si nosotros escuchamos la voz del Señor, déjame decirte, lo que el Señor me dice a mí, lo que le dice a Tirsa, es lo mismo. Suena diferente, pero es lo mismo. En otras palabras, lo que Él nos dice, lo que Dios nos dice a nosotros, es para hacernos entender su amor, para enseñarnos a entender su gracia y su bondad. Y esas son otras cosas que me gustaría enseñarle a ustedes en otra ocasión. Como te digo, si tienen alguna pregunta, me la envían por Facebook. No sé, vamos a ver qué Dios tiene para nosotros la semana que viene. No sé, quizás algo en lo profético, no sé, quizás cómo hacer tacos. Yo no sé cocinar, me gusta comerlo, o empanadillas. Anyway, saludos a todos, a los que estuvieron aquí con nosotros. Si esto ha sido de bendición, pueden darle un share en sus páginas, decir a la gente, vente para que vea este loco hablando ahí de la palabra del Señor, para que ellos puedan crecer. Como te digo, me pueden escribir con cualquier pregunta, cualquier duda, donde yo pueda ayudarlos en esto. Para eso estamos, para servirlos. Anyway, bendiciones a todos. Dios les bendiga.